Mateos capítulo 14, el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice que enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado. Mientras él despedía a la multitud, después de despedir a la gente, subió a la montaña a orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca estaba bastante lejos de la tierra, donde habían subido los discípulos, donde estaban aquellos que seguían al Maestro, aquellos que seguían a Jesús. Jesús había subido, dice, a solas a orar, y los discípulos habían entrado en la barca en el mar de Galilea. Y dice la palabra del Señor que al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados y dijeron: «Es un fantasma». Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: «Cálmense, yo soy, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», dijo Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». Y Jesús dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces Pedro gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo respondió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca adoraban diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Amén. Damos un fuerte aplauso a esta hermosa palabra en esta mañana que el Señor nos da. Gloria a Dios. ¿Está muy caliente? Un poquito, pero está bien. Cuando el viento sopla, la fe responde. Así se llama este mensaje. Cuando el viento sopla, la fe responde. La vida puede ser comparada como una gran tormenta, hermano. Estamos viviendo en estos tiempos. En todo el mundo es igual, se está viviendo una tormenta tanto espiritual, económica, social. No crea que es solamente aquí, Estados Unidos o Argentina o Uruguay, como conversábamos con la hermana recién. Sabe que esto está sucediendo en todo el mundo. Hay una tormenta impresionante en todas las áreas de la vida. Los vientos de la adversidad pueden soplar con mucha fuerza en este tiempo. Las olas nos pueden amenazar con que nos vamos a hundir, porque sentimos, como le pasó a los discípulos, que Jesús estaba lejos orando y ellos estaban en la barca. Ellos estaban allí confiados, porque decían: el Maestro está orando, entonces nosotros vamos a estar confiados aquí que nada nos va a pasar. Pero no, el Señor quería probar la fe de ellos. Quería ver que en ese momento de vientos, de tormenta que estaba pasando, qué reacción tenía cada uno de esos discípulos. Y en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, también Dios está probando nuestra fe.
También Dios nos está probando y está diciendo qué reacción tiene cada uno de mis hijos en cualquier tormenta que les pueda llegar, que pueda estar pasando en su hogar, en su familia, en la economía, en el trabajo, en lo espiritual. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad de caminar sobre el agua y de superar las tormentas. Qué triste, hermano. Yo en todos estos años que tengo de servir al Señor y también del pastorado, he visto tanta gente que no supera las tormentas. Tanta gente que se queda en la tormenta con el miedo, con la desesperanza, con que se va a hundir, con que no va a salir adelante. Y ayer yo comentaba con la pastora y le decía que siempre mi esposo cuando predica, él dice, cuando hay una gran tormenta, lo primero que decimos, yo no voy más a la iglesia. No voy más porque Dios no me escucha, porque Dios está lejos. ¿Cómo le podría pasar a los discípulos? ¿Dónde está Jesús? Que aquí estamos azotados y aquí estamos en tanto movimiento. ¿Y dónde está Él? Pero ¿sabe qué? La gente dice, yo no voy más a la iglesia, no sirvo a Dios. A mí la economía no me va bien, no doy más el diezmo, no ofrendo. Pero ¿sabe qué? Las cosas allá afuera suben, al menos en la Argentina vamos un día es un precio, mañana otro precio, pero no decimos, no voy más al supermercado, no voy más al shopping o al mall acá, no sé cómo es. ¿Usted dice así? No voy a comer más porque está todo muy caro. No, voy a hacer ayuno y oración. No, lo primero que recortamos es el servicio a Dios. Lo primero que decimos es no voy a servir más a Dios porque Él no está, ya no está a mi lado. Pero sabe que Dios quiere probar nuestra fe. Quiere probar si estamos realmente sobre la roca o estamos sobre la arena. Si viene el viento fuerte como le pasó a los discípulos, ¿dónde estamos parados? Mire, hermano, yo puedo hablarle de lo que a mí me ha pasado, no testimonios de otras personas, sino de lo que a mí como persona me ha tocado vivir momentos muy difíciles en estos años que tengo. A veces nos ha tocado a los dos juntos, acompañado con mi esposo, otras veces me ha tocado a mí sola, pero sin embargo, en ese momento yo he dicho, diablo inmundo, yo voy a servir a Dios con más fuerza, con más alegría, voy a arremeter más, no me voy a quedar en esta tormenta, voy a salir adelante. ¿Sabe que en el versículo 28, ahí Pedro le dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. La fe que llama. Pedro se atrevió a pedirle a Jesús que lo llamara a caminar sobre el agua. Eso fue una demostración de fe. La fe es fundamental para superar las tormentas de la vida. Jesucristo dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Él no nos dijo, mire, ustedes van a venir a la iglesia y todo le va a ir bien, todo va a ser un color de rosa, todo va a sonreírle. No, Jesús dijo, van a tener aflicciones, porque estamos en un mundo de aflicciones. Y a veces nosotros no queremos aceptar esas cosas, porque pensamos que como servimos a Dios,
no nos tiene que pasar nada. Y hermanos, sí, porque somos mortales y nos va a pasar lo que le pasa a cualquiera, pero no cualquiera tiene a Dios como lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos un Dios poderoso, nosotros tenemos un Dios que nos ama, un Dios fiel, un Dios que nos cuida, que aunque estemos en los vientos, en la tormenta, Dios está presente, Jesucristo está presente. Amén. Amén. Despierta, iglesia, en esta mañana en el nombre de Jesús. Dios está contigo, está sentado a tu lado. ¿Lo puedes sentir? ¿Puedes sentir a Jesús sentado al lado tuyo? Cuando caminas en la calle, cuando vas a hacer los trámites, cuando te dispones a hacer algo, ¿puedes sentir a Jesús que va contigo? Como estuvo con Pedro, porque Pedro lo sostuvo solamente la mano de Dios, porque en un momento Pedro tuvo mucha fe y comenzó a caminar sobre el agua. ¿A cuántos de nosotros nos pasa, no? Que tenemos tanta fe en un momento y comenzamos, pero cuando dice que Pedro empezó a ver la tormenta, el viento que azotaba, empezó a ver las olas y le dio miedo a Pedro. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Y sabe que a nosotros muchas veces nos pasa eso también. Salimos con tanta fe y decimos, bueno, hoy va a ser un día de victoria, hoy vamos a poder lograr muchas cosas que no hemos logrado. Pero cuando salimos y vemos que las cosas no son así, que el viento nos mueve para acá y nos mueve para el otro lado, y somos humanos. Y la fe comienza a, ¿será o no será? ¿Dios estará o no estará? ¿Voy a salir o no voy a salir? Pero ahí, hermanos, cuando nuestra fe tiene que ser activada en el nombre de Jesús y pedir ayuda. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a pedir ayuda. ¿A quién? Solamente a Jesús. Él es el único que te puede ayudar a salir adelante. Él es el único que te puede levantar para que no te hundas en este mar de este mundo, que yo tengo, hermano, una noticia de que no va a mejorar. No va a mejorar, porque lo dice la palabra de Dios. Pero para nosotros, los hijos de Dios, tenemos promesas inquebrantables en su palabra. Y de esas promesas nos tenemos que tomar. ¿De qué promesa te tomas cada día? Que Dios está contigo, que Él te defiende, que Él es el que te va a guiar, que el Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad. Esas promesas tienen que estar en nosotros todos los días de nuestras vidas. La confianza que sostiene, Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero cuando dudó, comenzó a hundirse. ¿Sabe, hermano? Caminar en las tormentas no es fácil. No es fácil. Nosotros con mi esposo, que viajamos mucho y hemos viajado mucho en carretera, nos han sabido agarrar unas tormentas a veces en la ruta, en la carretera, donde no hay nada ni nadie, y agua allá en donde nosotros vivimos, de caer mucha piedra, ¿no? Granizo. El granizo es la piedra chiquitita, ¿no? Piedras grandes. Y hemos tenido que quedarnos ahí y decir, Señor, estamos en tus manos, porque en esta tormenta no podemos avanzar, no podemos seguir, porque no vemos si viene un vehículo adelante, si viene atrás, uno no sabe si el de atrás lo va a llevar por delante. O a lo mejor a usted acá le pasó en una tormenta de nieve, que es muy difícil avanzar.
Porque no es fácil, hermano, caminar en las tormentas. Mire, nosotros como pastores ya de tantos años, nos ha tocado pasar cada tormenta. Que yo la verdad que gracias al Señor me las olvido. En su mayoría me las olvido. Y a veces mi esposo las recuerda y le digo yo, ay, no te acordé de esas cosas. ¿Vio? Porque uno quiere olvidarse de esas tormentas difíciles. Una vez, una de las últimas más difíciles que me tocó pasar, habíamos ido a visitar una pareja con muchos problemas, una situación difícil, y habíamos salido de la pandemia y le digo, se sentía en ese lugar una opresión, algo difícil en esa casa, se oró, salimos. Y bueno, cuando salimos de ese lugar, hermano, que habíamos orado, que habíamos dado palabra de fe, de esperanza, que estábamos realmente trabajando para el Señor, salimos, me caigo y me quiebro los dos brazos. Y uno dice, pero Señor, si estaba trabajando para ti, estamos predicando tu palabra, no estamos haciendo cualquier cosa que otro mortal puede hacer. ¿Cómo puede ser que? Porque no era fácil caminar en esa tormenta. Mire, hermano, si usted me hubiera visto, es como si un camión me hubiera pasado por arriba, porque tenía este brazo quebrado en dos partes, este acá, la nariz, la cara morada. Era la 1 de la mañana. Y yo imagínese con un dolor en el suelo que no me podía mover. Mi esposo como pudo me alzó, me subió al carro, nos fuimos al hospital. Le digo, no le avises a los chicos, porque los van a esta hora, ¿para qué? Esperemos hasta mañana que me atienda el médico, a ver. Bueno, para hacerle corta, hermano, no fue fácil transitar esa tormenta. Porque de este brazo me tuvieron que operar, poner una placa, tuve que ir a otra provincia, no me podía mover, imagínense, no mover los dos brazos. Ahí yo me di cuenta lo imprescindible que son los brazos. Claro, porque uno hace las cosas automáticamente. Cuando uno se va a levantar de la cama, apoya los brazos, se levanta y sale. Pero cuando no los podía apoyar, ¿cómo me levanto? Entonces yo me hacía una bolita así, hacía fuerza, me sentaba. Si mi esposo tenía que hacer sus cosas también, los chicos trabajaban, estaban en sus tareas, las hermanas de la iglesia iban, me ayudaban un rato, pero a veces me quedaba sola. Y yo decía, Señor, yo de esta también voy a salir. Si tú me sacaste hace tantos años atrás de diferentes situaciones, de esta también me vas a sacar. Y voy a quedar bien. Y sabe que en la rehabilitación, yo decía, porque muchos me decían, no, vas a ver que el brazo no lo vas a poder mover, porque también fue otra historia esa. Fuimos al hospital, me operaron este brazo. Entonces el médico dice, mire, tengo una mala noticia, le vamos a tener que operar el otro, ponerle una placa porque también está quebrado acá. Dice, venga dentro de 15 días y le vamos a operar el brazo. Bueno, mi esposo hizo toda en el seguro social, todo lo que había que hacer para que me mandaran la placa. Llegamos a ese lugar, íbamos con mi hija mayor, con Romina y mi esposo. Y cuando llegamos a ese lugar, me pongo el camisón, todo, me iban a pasar a quirófano. Y entra el médico, y cuando entra el médico le digo, no quiero que me opere, no me voy a operar. ¿Cómo que no te vas a operar? No. Y claro, mi esposo y mi hija me abrieron los ojos, hicimos un viaje de 3 horas, y no, yo me voy. Dígame cómo me tengo que cuidar, pero yo otra operación no. Bueno, dice, vamos a hacer una placa, a ver cómo está. Me hicieron la placa, una radiografía, y me dice, bueno, si usted se cuida, si vos te cuidás y tenés el brazo
inmóvil por un tiempo. Sí, yo voy a hacer todo. Mira, hermano, dejé la placa, dejé como que me habían operado los papeles, me vestí, me subí al auto y nos volvimos a casa. Y acá está mi brazo. No es fácil pasar la tormenta, pero la fe activa, hermano. Active la fe. No es fácil. ¿Y sabe qué hacía yo en casa? Porque todos me decían, no, veo la gente que siempre... Porque si usted pone oído al de afuera, se muere al otro día. Entonces me decían, no, vas a quedar así, que el brazo, que no lo vas a mover. Entonces yo, ¿qué hacía? Tenía los vidrios impecables en mi casa. Todos los días limpiaba los vidrios. Una mano, la otra mano. Y esa rehabilitación hizo que mis brazos quedaran normales. Sí, tengo la cicatriz acá que me recuerda que pasé una tormenta difícil, pero que no me hundí, que Dios me sacó de ella. Hermano, vas a pasar una tormenta difícil, pero no te vas a hundir. Dios te va a sacar de esa tormenta. Pero activa la fe. Mira, en ese momento yo activé la fe que ni yo me conocía. ¿Vio cuando uno activa la fe que ni uno se conoce? Activemos la fe. No sé cuál es la tormenta que tú estás pasando en esta mañana, en este día, en este tiempo. No dudemos de pedir a Dios ayuda. Él siempre está dispuesto a ayudar y a salvar en momentos de necesidad. ¿Qué tormenta estamos atravesando hoy? A ver, piense usted. ¿Qué tormenta estás atravesando? Hay un pañuelito, tengo, por favor, en la cartera. ¿Qué tormenta estás atravesando hoy? Puede ser económica, puede ser una tormenta física. Gracias, pastora, bendición. Puede ser una tormenta espiritual. ¿Sirvo a Dios? ¿No sirvo? ¿Voy a la iglesia? ¿No voy? ¿Qué hago? Estamos terminando un año, hermano. Un año que no ha sido fácil para nadie. Un año que hemos tenido que atravesar muchas tormentas y tomar muchas determinaciones. Yo ayer le decía al pastor que no pudimos seguir un poco con ese tema de aprender a decir los no y los basta. ¿Sabe cuánto nos cuesta a los seres humanos decir no y decir basta? Muchísimo, porque pensamos, no, se va a enojar, ¿qué dirán? No. Nosotros tenemos que aprender a decir no y basta. ¿Y cuánto más al diablo? Hasta acá nomás vas a llegar. Hasta acá, basta. No. Yo soy un hijo de Dios y voy a seguir adelante. Estamos terminando este año, como le decía, ya un año que no ha sido fácil para nadie. Pero, ¿qué emociones hay en nosotros? ¿Sabe que nosotros somos personas emocionales? Dios nos hizo con emociones, porque Él nos creó. Entonces, somos personas que hablamos, somos personas que nuestro cuerpo demuestran lo que nos está pasando, y somos personas con emociones y personas espirituales. Pero ¿qué emociones tenemos nosotros hoy que las tormentas que nos ha tocado pasar en este año nos ha dejado? ¿Sabe qué, hermanos? Esas emociones no tenemos que dejar que hagan raíz en nosotros. Y yo le voy a decir alguna que a lo mejor usted la puede estar transitando o no. El miedo, el enojo, la tristeza,
el cansancio. ¿Cuál de esas emociones u otra, póngale usted, puede estar atravesando? El miedo, hermano, ¿qué es lo que le pasó a Pedro? El miedo paraliza. Cuando sentimos miedo, yo de niña siempre tenía mucho miedo a los perros, porque como era bastante inquieta, no ahora, era bastante inquieta. Una vez un perro me mordió, un perro chiquitito como el que tengo yo, pero era malo, me acuerdo. Y bueno, yo veía un perro y un miedo y me paralizaba y me quedaba quieta hasta que el perro se iba. ¿Vio el miedo que hace? Nos paraliza. El miedo también nos desenfoca. Pedro, cuando iba caminando sobre el agua y empezó a mirar a los costados y vio el viento, el mar que se movía y vio todo lo que estaba pasando, se desenfocó de Jesús que iba ahí, que estaba ahí delante de él caminando, y que le dijo: Pedro, ven, camina sobre las aguas, camina sobre la tormenta, yo estoy aquí. Jesús nos está diciendo lo mismo en esta mañana. Camina sobre la tormenta, no tengas miedo, yo estoy aquí, dice el Señor. Yo estoy delante tuyo. Esta tormenta también la vas a pasar. ¿Y Pedro qué hizo? Empezó a mirar el viento, empezó a mirar las olas, le dio miedo, se desenfocó de Jesucristo y dice que se comenzó a hundir. Hermanos, si no, en este tiempo que estamos viviendo nos desenfocamos de Jesús, nos vamos a hundir. Si te desenfocas del llamado que Dios te ha dado, del servicio, no va a ser una tormenta fácil y te vas a comenzar a hundir. El miedo, ¿sabe cómo se vence? Enfocando nuestra mirada en el que nos llamó. El miedo nos hace perder la paz. El miedo nos encierra. ¿Cuántas personas sienten miedo y se encierran en sus casas? Miren, en Argentina pasa mucho porque vivimos una inseguridad todavía de robo, de que usted a lo mejor vaya por la calle y le saquen la cartera o el teléfono. Entonces uno nunca va con el teléfono en la mano, siempre lo lleva. Precauciones. A veces yo sé llevar el teléfono en el auto así y digo, no, mejor lo voy a sacar porque a lo mejor me paro en un semáforo y me rompen el vidrio para sacarme el teléfono. Uno no sabe, porque se vive con inseguridad. Entonces, ¿qué hace el miedo? Nos encierra. Y yo conozco muchas personas que por miedo se han encerrado en sus casas y le he dicho: hermana, no le veo en la iglesia, ¿qué está pasando? ¿Qué no está llegando? No, pastora, mire, andar y no vaya a ser que me rompan una botella en la cabeza, que me quieran robar, yo tengo miedo. Pero si el Señor la va a guardar, no tenga temor, y a la vuelta alguien la va a acompañar, la va a llevar a su casa, no tenga temor, porque eso es lo que hace el miedo. O a lo mejor tú tengas que cambiar un trabajo o tengas que tomar una decisión y el miedo te está paralizando. No, hermano, con Jesús podemos avanzar. Otro que le dije de las emociones puede ser el enojo. Estamos terminando el año enojados. Enojados con los hijos, enojados con los padres, enojados con los pastores, enojados con los hermanos, enojados con la iglesia, enojados en el trabajo. Hermano, ¿y sabe que el enojo genera irritabilidad? Cuando una persona está enojada, mire, usted no le puede decir nada porque
le va a salir con cualquier cosa que usted ni siquiera se lo esperaba. ¿Sabe que el enojo también en lo físico aumenta el estrés y aumenta la presión arterial? ¿Vio cuando una persona se enoja y al menos allá pasa así, se enoja de una manera tan fea y se le sube la presión y le da una ACV y a lo mejor por alguna situación que no valía la pena enojarse? Porque ¿sabe cómo se entienden las personas? ¿Usted sabe cómo nos entendemos unos con otros? Hablando. ¡Qué fácil! Pero a veces nos es más fácil enojarnos. Y eso nos acarrea un montón de problemas y de dificultades. El miedo, el enojo produce palabras hirientes y rompe la comunicación. En las parejas suele pasar mucho en los matrimonios. Nos enojamos y no nos hablamos o nos decimos palabras hirientes porque estamos tan enojados y después nos arrepentimos porque decimos, ay, no tendría que haber dicho esto, pero era tal el enojo. ¿Y qué hace? Rompe la comunión. Y hay gente que está enojada con Dios también, porque Dios no le cumple los caprichos, porque a veces son caprichos los que tenemos. Pero ¿sabe qué? Hoy es un día especial para abuenarnos con Dios y decirle, Señor, la tormenta que estoy pasando es porque es tu voluntad, porque nada de lo que nos pase a nosotros, los hijos de Dios, está fuera de la voluntad de Dios. Mire, el día que yo le conté, que es una de las cosas que me pasó, que me caí, me quebré, yo entendí que eso estaba bajo la voluntad de Dios. Que no es que el diablo, sí, el diablo habrá ahí metido la cola, pero no va a ser más de lo que Dios le permita. En el nombre de Jesús, yo siempre digo, el diablo, no vas a hacer más de lo que Dios te permita en mi vida, porque el que rige mi vida es Dios. El que rige las tormentas es Dios. El que me guía, el que me lleva, el que me levanta es mi Dios. Es el Dios todopoderoso. Denle un aplauso en esta mañana a ese Dios todopoderoso. Y lo más triste, que el enojo apaga la paz interior. No tenemos paz. ¿Qué es la paz? ¿Se preguntó usted qué es la paz? Tener dentro nuestro una paz, estar tranquilos, saber que Dios está con nosotros, saber que nada de lo que nos puede llegar a pasar no vamos a salir adelante. Y si nos tenemos que ir con el Señor, gloria a Dios, nos vamos con Él, porque nos vamos a quedar para semilla. ¿Usted se quiere quedar para semilla acá? Que lo planten y que vuelva a salir. Nos vamos con el Señor. Amén. El enojo, sabe, también impide perdonar y soltar. ¿Cómo vamos a terminar este año? Enojados, sin paz, con falta de perdón. Tenemos que comenzar un año diferente, un 2026 lleno de la paz de Dios, de la bendición de Dios y todas esas emociones que nos quieren ahí atrapar, hermanos. ¿Sabe que tenemos que tener cuidado que no se hagan estados de ánimo? Porque no es lo mismo enojarse por algo que vivir toda la vida enojado. Porque hay personas que están siempre enojados.
¿Por qué? Porque ya se les hizo un estado de ánimo. Ya es su ánimo estar enojado. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No permitir que cada emoción que nos invade se nos haga un estado de ánimo. La tristeza. Ay, una persona que siempre está triste, siempre está en depresión, siempre está amargada, siempre está mal, porque ya se le hizo un estado de ánimo. Todos los días es ese su estado de ánimo. No es que no vamos a tener tristeza, porque vamos a pasar por tristeza, pero que no se haga un estado de ánimo de todos los días. La tristeza produce sensación de vacío, baja la energía y se puede transformar en desánimo. Y también, hermanos, el cansancio. Llegamos a fin de año, yo la verdad que el venir aquí para mí ha sido un refrigerio, porque este año ha sido bastante arduo. Mi esposo estuvo 2 meses fuera de la iglesia, en los tiempos de invierno, que los hermanos enfermos, que bueno, muchas situaciones pasaban. La gripe fue tremenda allá en el invierno pasado. Era un COVID mezclado con otra cosa, que los hermanos estaban, pero le daba a uno y le daba a todos en la familia. Y bueno, y el trabajo, ir, venir, estar, y después las actividades, tuvimos muchos eventos. Y antes de venirnos, que hoy uno de los líderes de la iglesia nos hacía reír con mi esposo, mire, ese domingo antes de viajar tuvimos bautismo, Santa Cena, casamiento. Les digo yo, faltó un velorio y ya estábamos listos. No. Pero un domingo y el día anterior también había otros chicos que los chicos que se casaban querían bautizarse antes de casarse, de recibir la bendición. Claro, pero la novia no quería salir del agua, irse a poner el vestido y el pelo mojado. Entonces, bueno, el día sábado mi esposo dice, bueno, yo los voy a bautizar el sábado. Así el domingo ella estaba bien bonita y llegó al altar. Bueno, y así trabajos. Y después el día viernes había otra reunión en la iglesia, y cuando salí de casa dije, la última, Noemí, la última, ya te vas. Porque había cansancio físico. Uno quiere descansar. Pero sabe que a veces también hay cansancio espiritual, y por ese cansancio se pierde el gozo. Dar mucho sin recibir nada. Eso cansa también, hermano. Cuando uno da y no recibe. Entonces yo le animo. Aquí los pastores, ellos dan, también que puedan recibir. Como seguramente usted recibe de ellos. Recibe una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que va a salir adelante, que Dios lo va a ayudar. Qué importante, hermanos, es que podamos ser personas que demos, pero también que podamos recibir. Amén. El cuerpo se cansa de sostener lo que el corazón no dice. Hable, hermano, no se guarde las cosas, pida ayuda. Pedro pidió ayuda. A veces en la iglesia, eso pasa allá, la iglesia nuestra, del Señor, no es nuestra, es del Señor, pero la que Dios nos ha dado por misericordia para liderar. Yo me entero de las cosas por otra persona. ¿Vio lo que le pasó a la hermana fulana? No sé nada. Ay, sí, vio, le pasó esto y esto. Y yo digo, ¿por qué no un mensaje de texto, pastora, le pido oración? Solamente si yo no necesito saber la vida de las personas, pero a veces pedimos ayuda donde no nos corresponde pedir ayuda. Pedro no le pidió ayuda a los discípulos que estaban en la barca.
¿A quién le pidió ayuda? A Jesús. Siempre a uno mayor. Siempre a uno que tiene autoridad. Entonces, aprendamos, hermanos, que si Dios ha puesto aquí a personas con un llamado a llevar este lugar adelante, que no es fácil, son las personas adecuadas y ellos sabrán después guiar y decir, mire, vaya Mengano, vaya fulano, él le va a dar la solución, él le va a ayudar, esta persona está dedicada para esto. Ese es el orden, al menos allá. Amén. Y las cosas así van mejor. Y si alguno está enojado, está ofendido, hoy es la mañana perfecta para que no se transforme en un estado de ánimo, sino que eso pueda salir de usted, hermano. Suelte, deje lo que no es de Dios, lo que no le trae bendición, suéltelo. No nos desenfoquemos, porque ahí sí que nos vamos a hundir. La tormenta, hermanos, no es señal de que Dios nos abandonó. Es parte del proceso. No nos dejemos intimidar por la tormenta. El miedo nos paraliza y no nos deja avanzar. El viento puede ser contrario, pero el corazón de Dios sigue siendo fiel. Y para ir terminando en esta mañana, hermanos, Pedro comenzó con mucha fe, pero ¿qué pasó? La fe de Pedro era fuerte mientras mantenía la mirada en Jesús. Pero cuando empezó a desenfocarse en las dificultades, su fe flaqueó. No se trata de nunca caer, sino de aprender a mantener la mirada en el que nos sostiene y pedir ayuda cuando la necesitamos y seguir adelante. No se trata, hermano, de que nunca vamos a caer, porque somos humanos. A veces nos miran a los pastores como que nada nos pasa. Wow, si nos pasa, le digo, si somos humanos, yo voy al baño como usted, como usted, me baño como usted. Y nos pasan cosas porque somos seres humanos. Pero Dios nos ha dado una autoridad especial, un llamado especial. No es fácil llevar una iglesia adelante, la iglesia del Señor, porque hay que llevarla con amor. Yo he vivido, hermanos, como le decía, nací en las cosas del Señor y he vivido todas las etapas del Evangelio de diferentes maneras y sin embargo yo he tomado lo bueno y he desechado lo malo. ¿Cuáles son mis valores? Los valores que a mí me han servido desde niñas. La humildad, el servicio. El otro día me mandaba un mensaje en un lugar que yo trabajo los días viernes, que voy. Yo hice una carrera de coaching ontológico profesional y yo todos los viernes voy a ese lugar a trabajar y me ponía uno de los mentores: Noemí, te agradecemos por ese espíritu de servicio que tenés hacia la escuela ECOA. Y a mí me dio alegría y me dio gozo porque está en mí ese espíritu de servicio, porque lo tengo en la iglesia, lo tengo en mi casa, lo tengo en mi familia, lo tengo con los hermanos y lo tengo en ese lugar con gente que no conoce al Señor, pero cuando yo llego dicen, ahí viene la pastora. Ah, pórtense bien, le digo. Y por ahí le digo, ya les voy a traer un sobre para que me den los diezmos. Claro. Y por ahí son más obedientes que los de la iglesia. Pero, hermanos,
ese espíritu de servicio no se tiene que ir. Hable del Señor afuera. Mire, cada asiento que está al lado suyo, hay un alma allá afuera que está gimiendo en una tormenta y que no encuentra la salida y que se está hundiendo y está esperando que los hijos de Dios abramos la boca para que esa persona salga de esa tormenta y llegue al camino de Dios. No es fácil tampoco, porque usted va a decir: pastora, yo hablo del Señor y nadie quiere. Pero miren, todo eso que hablamos, siempre hay alguien que se va a volver al Señor o que va a aceptar al Señor en su corazón. No cerremos nuestras bocas, porque la palabra nunca va a volver vacía. Va a caer en espinos, va a caer en piedra, pero en una tierra fértil en un momento va a caer. Hermanos, no se quede en la tormenta. Comience un año 2026 enfocado ¿en quién? En Jesús, que va adelante y confiando de que no se va a hundir, porque Jesús está ahí para tomarlo y levantarlo, para sacarlo de esa situación. Yo no sé cuántos en esta mañana se han sentido con tristeza, con cansancio, enojados, con miedo. Es una mañana para orar y para pasar al altar y soltar todo eso. Pase, suelte, hermano, deje todo eso acá en el altar. Déjele las cargas al Señor y lleve la carga de Jesucristo, que es mucho más ligera y más fácil. Mire, yo en un tiempo vivía muy enojada, me enojaba mucho con la gente, con la iglesia. Vivía enferma, porque me enojaba, no sabía gestionar ese enojo. Hasta que un día entendí que las almas son del Señor, que Él es el que hace la obra, que Él es el que realmente va a transformar ese corazón, que a mí solamente me queda dar una palabra y orar, y lo demás el Señor va a actuar. Amén. Si usted en esta mañana, póngase de pie, si usted en esta mañana se ha sentido así y dice: Señor, estoy terminando este año tan cansado, estoy terminando un año fatigado, un año con miedo al futuro, que no sé qué va a pasar, con una ansiedad que no sé qué va a pasar. Pase, vamos a orar por usted con el apóstol aquí, vamos a orar. Pase, hija, pase con confianza, hermano, venga, suéltele las cargas, aproveche este momento, porque en nuestra casa muchas veces nos cuesta doblar nuestras rodillas, nos cuesta soltarle las cosas al Señor. Pero este es el lugar que Dios ha preparado para nosotros. Este es el momento que Dios ha preparado para nuestras vidas. Este es el momento que Dios ha preparado para que nosotros dejemos nuestras cargas, que no tengamos miedo de pasar la tormenta, porque Jesús está allí. Puede ser un momento de enfermedad que estás pasando. Puedas estar pasando un momento difícil económico, un momento donde realmente sientas que la enfermedad ha ganado, pero tú puedas decir: aquí voy a soltar, Señor, aquí voy a dejar mis cargas en esta mañana y me voy a aferrar de tu mano. No voy a mirar los vientos que se mueven y que azotan. Te voy a mirar a ti, Señor.